Parecíamos always, nos dieron 2 penales hoy día y Bolívar ganó 4-1 a San Antonio de Bulo Bulo en un partido importante que había que ganarlo, había la obligación de ganarlo y llegamos con fe, llegamos con ilusión, llegamos con esperanza al próximo martes a jugar con Sao Paulo, un partido donde obviamente no somos favoritos y obviamente será muy difícil buscar la clasificación, pero alguna chance creo que podemos tener. Como les decía, partido el de hoy muy importante, muy decisivo, un partido muy difícil también porque San Antonio venía haciendo buenos partidos jugando de visitante, el Tigre apenas le pudo ganar 3-2, también hace un par de semanas Always Ready sufrió para ganarle en el alto 3-1, pero hasta el minuto 70, 75 estaba todavía empatado 1-1 y San Antonio, si bien no venía de hacer una buena temporada, especialmente sus números fuera de casa no eran positivos, sí que había hecho buenos partidos y además Bolívar con este cansancio, con este trajín, también con el tema emocional después de fallar en el partido de ida con Sao Paulo, no se pudo conseguir la victoria. Creo que teniendo todo eso en cuenta, era un partido que tranquilamente se podía fallar, era un partido que tranquilamente se podía perder puntos. En 2024 San Antonio nos sacó 2 empates aquí en la ciudad de La Paz, así que San Antonio también ya sabía lo que era quitarnos puntos en algunos momentos importantes de aquella temporada 2024 y era muy importante ganar hoy día porque en la tabla de posiciones con esto nos acercamos a 3 puntos de Always, que yo creo que va a terminar saliendo campeón por lo que comenté al inicio del video. Y quizá lo más importante es alejarnos del Tigre, ya le sacamos 3 puntos de ventaja, juegan mañana con Guavirá, partido muy complicado, siempre jugar en Montero contra Guavirá es muy difícil, el Tigre no gana desde 2022 en Montero de visitante a Guavirá, así que con eso en mente pues la victoria de hoy puede valer mucho, especialmente si el Tigre falla mañana. Y como venimos comentando, creo que Always Ready va a salir campeón y lo único que vas a poder pelear esta temporada, como ya pasó en 2025, es el segundo lugar. Y nuestro principal rival para el segundo lugar es el Tigre. Y ese segundo lugar vale mucho, vale $3 millones, vale la Libertadores del próximo año. Y por eso la victoria de hoy era necesaria, era obligatoria. Y se complicó un poquito en el primer tiempo, porque para mí ese gol de Billy Arce debería haber marcado un partido bastante fácil, bastante accesible para nosotros. Un gol ahí de rebote en el área que casi lo fusila al defensor de San Antonio con un remate muy fuerte que el de San Antonio no sé cómo puso la cabeza. Y termina marcando el primer gol Arce, su primer gol aquí en Bolívar. Ojalá que esto le dé confianza, todavía no está logrando completar los 90 minutos, hoy día jugó hasta el 68, habrá que verlo cuando ya por fin esté adaptado, a pesar de que me sorprende mucho que en el tema físico le siga costando tal vez tener más ritmo, más continuidad. Creo que este ha sido su partido con mayor participación, con 68 minutos, con Oriente creo que también jugó alrededor de 50-60 minutos, con Real Potosí más o menos lo mismo. Ojalá que pueda adaptarse de manera completa y para el tramo final de temporada, que va a tener muchos partidos con esta Copa Bolivia que también va a empezar pronto. Creo que necesitaremos a toda la plantilla en un buen nivel y Billy Arce ojalá que responda cuando se lo necesite. Marcó el primer gol, ojalá que esto le dé confianza y como les digo, me sorprende porque ya son prácticamente 2 meses que está aquí, pero todavía no lo vemos al 100% en lo físico, algo que quizá para Dairon Asprilla ha sido un poco más fácil el tema de adaptación. Después con ese gol yo dije, bueno, más bien va a ser un partido tranqui, va a ser un partido fácil, se va a ganar sin mucho problema. Y como pasó con Gremio, empiezas ganando temprano y le das la pelota al rival, que es algo que yo no entiendo. Deberías en estos primeros minutos, si ya empezaste ganando, si ya descolocaste al rival de su planteamiento, si ya generaste dudas en el rival con un primer gol tempranero, creo que es el momento de dar un paso más hacia adelante y meter el segundo gol que ya te va definiendo el partido. Eso nos pasó con Gremio, que no definimos, no marcamos el 2-0 y el primer tiempo se nos complicó. Y hoy día más o menos lo mismo. Viendo las estadísticas de la primera mitad, tampoco tuvimos tantas chances, 6 remates al arco, 2 remates al arco para San Antonio. Y en una contra, en alguna jugadita,
te pueden hacer daño, especialmente cuando la defensa quizá no retrocede bien, y además que en esta clase de partidos yo creo que los jugadores de Bolívar se sienten tan superiores y el partido parece tan fácil que de un momento a otro pues te dejas llevar, no pones la misma intensidad que si fuera un partido más importante contra un rival más pesado. Y bueno, de la nada te empatan, como pasó con esa jugada de Machado, que fue de las pocas aproximaciones que tuvo San Antonio, pero la aprovecharon bien. De ahí nuevamente a empezar, a tener la pelota, a buscar el ataque. Apareció un segundo gol de Dorni Romero de cabeza, que fue anulado por fuera de juego. Después el propio Dorni Romero marcaría de penal. Bien ahí Cauterucho, que en las últimas fechas también ya, creo que con Real Potosí ya le había dado la posibilidad a Dorni Romero de patear también ese penal. Creo que buen jugador de equipo Cauterucho, dando ese penal para Dorni Romero, que yo creo que solo va a meter goles de penal aquí en Bolívar, porque es un delantero que lastimosamente falla mucho, pero bueno, tal vez esto le da confianza para el próximo partido. Dicen que está un poco molesto con su situación en Bolívar, algo que tampoco termino de comprender, porque Dorni Romero es un jugador que ha tenido bastante participación en esta liga boliviana. Ha jugado 9 partidos. Si vemos también sus números en Copa Libertadores, ha podido jugar 6 partidos, en la fase de grupos lo jugó todo. En Copa Sudamericana ha jugado 2 partidos, ambos contra Gremio. Entonces no sé por qué estará molesto Dorni Romero. Sí me sorprendió que no jugó contra Sao Paulo, que tal vez podría ingresar, pero en general esta temporada está teniendo bastante participación. Marcó ese gol de penal, ojalá que con esto llegue con un poquito de confianza, y como dije antes del partido en Brasil con Gremio, creo que puede ser uno de nuestros jugadores más importantes. Pensando en el contragolpe, pensando en su velocidad. Hoy día también ha tenido un par de chances desmarcándose muy bien, que es uno de los pocos jugadores que hace esto. Con la velocidad que tiene, los desmarques que hace es increíble, es impresionante. Lastimosamente yo creo que le falla lo más difícil. Y bueno, al revés, lo que le falla es lo más fácil, porque una vez estando en el área es simplemente definir. Para mí lo más difícil es hacer los desmarques, tener la carrera en el momento justo y también tener ese físico muy bien trabajado que tiene Dorni Romero, que ya está cerca a los 30 años, pero parece un juvenil, con la velocidad y la explosividad que tiene, que en 2 pasos ya te saca una ventaja tremenda. Hace un gran trabajo al espacio, hace muy buenos desmarques, que yo creo que es una parte muy difícil y que no vemos hacer prácticamente a ningún otro jugador en el torneo boliviano. Y después, en lo que debería ser lo más sencillo, que es simplemente definir, ahí le falta mucho a Dorni Romero, lastimosamente. Pero bueno, por algo también estará en la liga boliviana, porque si tuviese ese trabajo al espacio que tiene y lo combinaría con una definición mucho más acertada, con porcentajes de conversión de goles mucho más elevados, pues obviamente estaría jugando en Europa, estaría jugando en ligas mucho más competitivas. Pero bueno, es una herramienta que tenemos ahí, es un jugador muy diferente a lo que tenemos en ataque, a comparación de Asprilla, a comparación de Cauterucho, por la velocidad que tiene, porque te puede trabajar al espacio. Y es algo que hay que intentar aprovechar. Tal vez no te puede marcar tantos goles, pero sí te puede generar peligro, sí te puede generar miedo en el equipo rival para que no adelante tanto sus líneas, y eso quizá le puede dar a otros jugadores oportunidades, como ese gol de Tonino Melgar con Fluminense este año en Copa Libertadores en Brasil, en el Maracaná. Pero bueno, marcó gol Dorni Romero de penal. Y con eso ya más tranquilo. El segundo tiempo también comenzó con ese gol de Cauterucho tras un tiro libre precioso de Justiniano, que lastimosamente da al palo. Pensé que la iba a clavar, como frente a Real Tomayapo hace un par de meses. Justiniano ha trabajado muy bien esa pegada, y qué lástima no tenerlo en ese primer partido con Sao Paulo, porque el remate de media distancia, como demostró Tonino, puede ser un arma muy importante en esos partidos que se cierran, en esos partidos complicados de Sudamericana contra equipos muy defensivos. Qué pena no tener a Justiniano en la ida y parecer también en la vuelta. Cauterucho marcaría ese rebote, minuto 55. Y desde ahí pues el partido bajó en intensidad. También tuvimos un penal más, como les dije, parecíamos Always, 2 penales en un mismo partido, aunque también nos anularon un gol. Y Cauterucho pues que increíblemente vuelve a fallar un penal, tal vez por eso
en este último tiempo, desde esos penales que falló consecutivos, porque creo que en la misma semana el año pasado falla penal con Atlético Mineiro y falla penal con Blooming en un partido decisivo de la liga del año pasado en Santa Cruz. Creo que fue ese partido que ganamos con 7 jugadores contra 8. Y que hubo un montón de expulsados, que la cancha era una piscina. Uno de los partidos más épicos del año pasado que ganamos en Santa Cruz con ese golazo de Freite en los minutos finales. Y bueno, tal vez desde ahí Cauterucho ya no quiso patear tantos penales. Y por eso también hemos visto a Dorni Romero quizá tener mayor protagonismo en los penales. Pero creo que es algo bueno, tal vez pensando en los penales o en alguna chance que puedas tener en el futuro, que Dorni Romero pues se siente con más confianza, se siente con mayor porcentaje de acierto en los penales que Cauterucho. Pero sí que le pegó bastante mal, la mandó a la curva norte. Y bueno, Miranda, que apareció en esos minutos finales, ha marcado su primer gol. Buen cabezazo, a pesar de que prácticamente no tenía oposición, y creo que en esos goles el que da la asistencia tiene mucho más mérito, porque el centro de Battaglini es preciso, es fantástico, un gran centro de Battaglini que ya con sus centros había incomodado a Sao Paulo en el último partido, y que me alegra ver a Battaglini. Pensé que íbamos a esperar un poquito más, pero es bueno verlo de vuelta. Hay que ir con calma, como venía comentando en estas últimas semanas, que ya estaba a punto de volver Battaglini. Creo que hay que ir con calma, que no se lesione, viene de una lesión muy grave. Así que con calma, que no se lesione, creo que es lo más importante, y puede ser un gran fichaje si vuelve a tener el nivel del año pasado. Pero estos minutos que ha jugado con Sao Paulo, lo de hoy día, a mí me ha gustado. Sé que hay muchas críticas a Battaglini por el partido con Sao Paulo, pero ha sido prácticamente su segundo partido desde el retorno a las canchas, así que tampoco le puedes exigir como venía jugando el año pasado, que estaba hecho una máquina. Pero de a poquito yo creo que va a ir volviendo, y me gusta tenerlo en la cancha, sin duda. Pase fantático, y Miranda, que prácticamente solo tuvo que poner la cabeza el 80-90% del gol, sin duda que es de Battaglini. Y bueno, una victoria. Y bueno, también expulsaron a Villamil por reclamar en San Antonio en el penal que falló Cauterucho. Bueno, se ganó, había que ganar, era un partido muy importante, y afortunadamente pues el calendario nos ha sonreído en este último tiempo. Habitualmente en Sudamericana le vas a poner toda tu atención, y en la Liga Boliviana te vas a desconcentrar, y el año pasado perdimos un montón de puntos, especialmente en esta época del año, en julio, agosto. Perdimos con Real Oruro en un partido que teníamos un hombre más desde el minuto 30 del primer tiempo, y nos golearon, nos metieron un 3-1 en Oruro, que precisamente va a ser el próximo partido, el siguiente fin de semana. A pesar de que Real Oruro no viene muy fuerte, pero como decía Zabal hace un par de días, contra Bolívar pues todos juegan el partido del año, todos se quieren esforzar, así que siempre nos va a costar, siempre va a ser difícil, especialmente fuera de casa. Y después perdimos con Wilstermann el año pasado. Bueno, creo que empatamos en Cochabamba 2-2, igual un partido que lo teníamos ganado, y nos empataron al final. Y se fueron muchos puntos en estos meses de la Sudamericana, pero este año creo que tal vez por suerte, no sé si por obra de la dirigencia de Bolívar, que no creo, pero tal vez por suerte justo el calendario, con el parón que hubo en mayo por los bloqueos, tal vez se reordenó de una manera bastante favorable, porque viendo el calendario que hemos tenido, la verdad que era difícil tener algo mejor. Jugamos ese primer clásico con el Tigre en La Paz, el partido con Guavirá en La Paz, partido con Gremio en La Paz, partido con Real Potosí en La Paz. 4 partidos seguidos en La Paz. Visitamos a Gremio en Brasil, después tuvimos el partido con Always. Lo único que nos falló en el calendario es tener el partido de Always tan cerca del viaje a Brasil, después de jugar Sudamericana. Después de eso, partido en La Paz con Oriente, partido en Cochabamba con Aurora, que de todos estos partidos tal vez ha sido la única visita realmente difícil en este último mes que hemos jugado Sudamericana, y que se ganó muy bien la pasada semana. El empate con Sao Paulo en La Paz, y este partido otra vez en La Paz. Así que hemos reducido al máximo los viajes. Prácticamente el único partido fuera de casa ha sido el de Aurora y el de Gremio, y no hemos viajado más. Hasta la visita de Always pues sigue siendo en el Alto, no es un viaje muy largo, ni siquiera es un viaje. Y
Y bueno, este partido nuevamente en La Paz con San Antonio tras jugar con Sao Paulo. Así que la verdad que ha sido un calendario bastante bueno. No hemos perdido, prácticamente no hemos perdido puntos. Tal vez la derrota con Always lo único. Y ese empate con el Tigre que viéndolo ahora no está tan mal. Aunque era un partido que realmente era de empate. Tampoco el Tigre fue superior, tampoco nosotros. El empate fue justo. Y después no se han perdido más puntos, salvo esa derrota con Always. Así que estamos probablemente... Es muy difícil lo del martes, ya lo hablaremos mañana. Pero tal vez se acabe la Sudamericana esta semana y al menos en Liga no te has descuidado tanto como el año pasado. El año pasado, cuando nos eliminaron de Sudamericana, estábamos a 10 puntos de Always, a 10 puntos del Tigre. Y tuvimos que poner el turbo en esa parte final del año para remontar. Este año estamos mucho mejor posicionados y no se nos han escapado tantos puntos. Y como digo, el calendario también ha sido fantástico pensando en eso. Prácticamente sin viajes, un viaje a Cochabamba, un viaje a Brasil con Gremio. En todo el último mes creo que es un calendario muy bien hecho. Pero también habrá que pagarlo a final de año. Porque habrá que viajar a Santa Cruz a jugar con Oriente, habrá que jugar también contra Guavira en Santa Cruz, habrá que jugar con Real Potosí en Potosí, habrá que jugar este partido con San Antonio en la última fecha, porque esta es la última fecha de la primera ronda, ya comienzan las revanchas la siguiente semana, así que este buen calendario que hemos tenido hasta ahora lo hemos aprovechado para no despegarnos de los líderes y mantenernos ahí cerquita. Pero este calendario también lo vamos a pagar a final de año. Y las visitas a Santa Cruz a final de año siempre son muy complejas. Y jugar con Guavirá, jugar con Oriente, jugar este partido con San Antonio, que siempre cuesta muchísimo de visitante, también va a ser un gran reto. Así que habrá que estar atentos y bueno, a final de año pues habrá que contar con toda la plantilla. La alineación de hoy día, pues Lampe en el arco, Luis Paz, Mena, Zavala y Ervin Vaca. Ervin Vaca pues de lateral izquierdo, un poco raro, pero esa posición quizá le habían ido bien porque ha sido un partido que ha cumplido. Justiniano y Tonino Melgar en el medio. No sé por qué jugó Tonino Melgar, creo que hay que guardarle un poquito más para la revancha en Brasil. Puede ser un jugador importante a pesar de que solo jugó 60 minutos hoy día. En el ataque también Dorni Romero tuvo descanso, lo sacaron al minuto 68, me imagino que jugará en Brasil. Billy Arce, que como comentábamos al inicio, ojalá que pueda mejorar en el tema físico, Cauterucho y Papu Velázquez. Se guardó al Pato Rodríguez, que entró en los minutos finales, al 68, a Battaglini también, minuto 68. Lucas Chávez, que falló un gol increíble. Estos son los partidos que tiene que aprovechar Lucas Chávez y falla un gol totalmente increíble. No ha jugado Echeverría, no ha jugado Robson Mateos, no ha jugado Asprilla. Creo que ni siquiera estaba convocado para hoy día Arreaga. Así que el equipo ha podido descansar esa columna vertebral, esos jugadores que habitualmente vienen jugando, como Robson, que viene jugando muchísimo este año, Asprilla, que también lo necesitamos en buen nivel, Echeverría, Dorni, que tuvo descanso en el final del partido. Creo que es importante eso también para jugar la revancha y ojalá que podamos hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.